Hola. En esta ocasión entonces en el curso de Historia Intelectual voy con la sociología cultural del señor Pierre Bourdieu. Bueno, Bourdieu nace en 1930, fallece ya en el siglo XXI en el 2002. Fue un sociólogo francés, uno de los intelectuales franceses más importantes del siglo XX, un académico comprometido, un intelectual comprometido con el mundo, con la realidad social histórica europea, especialmente francesa. Mm, Su contribución a la sociología se da desde la sociología de la cultura, se da en diferentes ámbitos. Bourdieu estudió la educación, estudió las relaciones entre los hombres y las mujeres, las relaciones coloniales, estudió el arte, la política, bueno, de la economía, el mundo académico. Es decir, tiene una obra gigantesca donde analiza diversos factores de la sociedad francesa específicamente, pues que es el caso que él más estudia, el que le compete, pero que obviamente va a proponer una teoría, que es la teoría de los campos, que es una teoría que va a servir pues como para cualquier estudio del mundo moderno, eso sí que hablo claro, el mundo moderno. Bueno, eh, su obra se puede encasillar dentro de un constructivismo estructuralista, es decir, no solo es un estructuralista, le toca esta parte del estructuralismo, pero también del postestructuralismo, es decir, esa revisión del estructuralismo. Entonces, Bourdieu, pues, va a hablar de este constructivismo estructuralista. Bueno, su pensamiento ha ejercido una gran influencia en la conciencia humana y en la conciencia social, especialmente en todo lo que ha sido la sociología de la posguerra. También, bueno, hay que decirlo, como intelectual comprometido, Bourdieu le tocó enfrentar, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, pero también el proceso de descolonización de África, y le tocó ser soldado francés en el proceso de independencia de Argelia, un proceso de independencia que él iba como soldado francés defendiendo pues como los intereses franceses, pero esta misma participación en arbitrariedad va a ser, él es muy joven en este momento, le va a permitir a Bourdieu empezar a plantear su teoría, y a partir de esta experiencia sale su primer texto. Y bueno, digamos, sí, a vivir a estas relaciones de dominio, él va a plantear lo que va a ser la teoría de los campos. Hay que dejar muy claro, Bourdieu es un sociólogo que se lee a los sociólogos, de todos los sociólogos hasta su época. En la obra de Bourdieu es una síntesis de la sociología. En la obra de Bourdieu encontramos conceptos que habían sido trabajados desde los primeros sociólogos. Entonces encontrás a Max Weber, encontrás a Elias, encontrás a Marx, encontrás a Durkheim, bueno, encontrás un montón. Uno no puede decir que Bourdieu se inventa algo. Bourdieu lo que hace, que a mí me parece súper genial en un teórico, es que sintetiza lo que sus colegas habían dicho, profundiza en algunos de estos conceptos, no solo los toma y hace un sancocho trifásico, sino que los condensa y entonces logra crear su teoría, que es una teoría que hay que advertir, es muy general, no estudia el mundo micro, sino que estudia un mundo macro. Entonces son campos que son muy, muy grandes, unos campos que se pueden subdividir en campos o subcampos, pero es una teoría muy amplia. La sociología entonces de la cultura en Bourdieu es el resultado de la interacción de la sociedad con el ambiente, por lo que debe entenderse que está constituida por los conocimientos, por las aptitudes y por los hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La cultura y el medio están estrechamente relacionados. Bueno, la cultura es una forma de adaptación al medio. Si este medio se transforma o se modifica, la cultura también experimentará transformaciones, cambios y readaptaciones. Bueno, la teoría de los campos.
Sobre Bourdieu van a encontrar muchas cosas, incluso hay una cosa que se llama Bourdieu para Dummies. Bourdieu no es fácil de leer, Bourdieu no es, usted no encuentra un libro exacto donde diga todo, donde se sintetice todo. Usted puede encontrar documentos, artículos que hagan lo que yo estoy haciendo aquí, es decir, después de leerse a Bourdieu, usted lo puede sintetizar y ponerlo todo junto. Usted, estas elaboraciones de Bourdieu, obviamente uno no saca su teoría de una, uno la va haciendo en la construcción de sus investigaciones. Entonces usted va a encontrar textos donde usted va a encontrar campo, la definición de campo, en otros textos donde va a encontrar la definición de hábitos, ¿cierto? Incluso hay conceptos que se emplean pero que no son definidos por Bourdieu como instituciones, como ese concepto de instituciones. Bien, eso entonces hay que dejarlo claro. Por lo tanto, aquí no podría decirles esto lo encuentran en un texto X, digamos que sus últimas obras sí logran condensar un poco más esto, pero sus definiciones son previas en otros trabajos. Les he dejado una lectura básica para que es realmente una relectura de Pierre Bourdieu. También les dejo una lectura de Pierre Bourdieu, que es, se me olvidó, hábitos, estructuras, no me acuerdo bien del nombre, ahí lo encontrarán en la descripción y también encontrarán en la plataforma Classroom. Entonces esto es simplemente una síntesis de varios textos que he leído de Pierre Bourdieu. No me he leído la obra completa de Pierre Bourdieu porque es que es impresionantemente grande. Digamos que me he leído lo que compete a mi campo de estudio y a mis intereses pues académicos, pero sí me falta un montón de cosas que sí me las voy a leer. Es así, digo, me las voy a leer porque me ha gustado las explicaciones de Pierre Bourdieu, que obviamente también les digo y soy clara, ha estado de moda en los últimos años en América Latina y que en Colombia está recibiendo especial atención por parte de los sociólogos y de muy pocos historiadores en los últimos años. Bien, ¿qué es un campo intelectual? Aquí es donde digo que necesito un tablero porque a veces es más fácil dibujarlo. Realmente leer a Bourdieu no es fácil, Bourdieu da vueltas y su lenguaje es complejo, pues es francés. Eso también hay que entenderlo, la lengua materna determina también cómo representamos el mundo, entonces no es tan fácil de leer, ¿bien? Pero realmente la teoría no es tan complicada. Bueno, campo intelectual es un concepto que acuña Pierre Bourdieu a partir de un vasto programa de investigaciones que él hace a partir de los años 60. Ah, bueno, hay que decirlo, pues a él le toca toda esta revolución de los 60, que comenzó con el estudio del sistema escolar francés. Él estudia esta parte de la educación, es bien importante en Pierre Bourdieu, es uno de sus trabajos más, digamos, que ha aportado más al conocimiento humano, a la historia del conocimiento humano. Se va a expandir por áreas del conocimiento como la formación de las élites intelectuales, que es la parte de Bourdieu que yo trabajo, los campos profesionales, la percepción artística, que también la he trabajado, por ejemplo, en un texto maravilloso que se llama Las reglas del arte. Es que uno cree que el arte es una cuestión así como toda irracional y llena de pasión y de arrojo, pero resulta que el arte tiene ciertas reglas, tiene normas y bueno, es un campo y los campos tienen fuerzas que los conforman. Bueno, las formas de consumo estético también las estudia ahí en las reglas del arte y en otros textos. También estudió el campo de las academias, el modus academicus, y también estudia el campo político o campo de poder y el problema de la representación. Bueno, tiene varios estudios. El campo intelectual, de acuerdo a Pierre Bourdieu, me voy a dedicar al campo intelectual, que es el tema que nos compete hoy. De acuerdo a Pierre Bourdieu, el campo intelectual está compuesto de diversas cosas. Los campos, de acuerdo a Bourdieu, usted solo los puede encontrar en la modernidad. Parto entonces, voy a hacerlo un poco más lógico esto. Listo, entonces los primeros campos que usted encuentra previos a la modernidad, hay un campo religioso, ¿cierto? Que es el campo de poder en ese momento, el campo más importante. Está el campo religioso, obviamente con la Iglesia Católica, bueno. Ese campo sabemos que se va a desmoronar en la Edad Moderna con todo el proceso de la Reforma Protestante, ¿cierto? Y esta cantidad de pensamientos heterodoxos que surgen a partir del cristianismo. Bien, entonces ese campo de poder es bien importante en la Edad Media y empieza como su división y su fractura en la Baja Edad Media, ya entrando casi la modernidad, es decir, alrededor del siglo XIV y XV, aunque podemos ver pues movimientos heréticos previos en toda la Edad Media se pueden encontrar, pero que obviamente como el campo de poder es tan fuerte, es decir, el campo religioso es tan fuerte, logra exterminarlos, someterlos, acabarlos, o bueno. Bien, entonces,
Entonces hay un campo de poder, siempre hay un campo de poder, hay unos campos siempre más grandes que otros y unos campos que tienden a, en la medida que tienen mayor poder y mayor fuerza gravitacional, por decirlo de alguna manera, logran hacer que desaparezcan otros campos o asumen otros campos. Bueno, en la Edad Moderna entonces surgen otros campos, que es el campo político y el campo económico, que empiezan a rivalizar, ¿cierto? Dentro de ese campo religioso empiezan a surgir el campo político y el campo, aunque el campo político existía previamente durante la Edad Media, con las dinastías, perdón, con los reinos y los principados, son asumidos por ese campo religioso, es decir, es el que domina. El proceso del liberalismo entonces es una muestra histórica de cómo va a romperse o cómo va a ir fracturándose ese campo de poder religioso para crear un campo de poder político donde va a tener unos principios, unos agentes, unos hábitos, unas ideologías que van a ser, por ejemplo, el caso del liberalismo. Y también va a surgir otro campo que en ese momento no es tan importante, que es el campo, o bueno, sí es importante, pero todavía, digamos, no está tan condensado, que es el campo económico. Esos tres campos entonces van a formar unos campos bien fuertes que van a ser los campos de poder. Dentro de esos campos, esos campos van a estar, por ejemplo, a su interior va a estar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el campo artístico, el campo cultural, va a estar dentro de estos porque la religión, como lo sabemos, era quien tenía la potestad sobre las artes, quien decidía qué se hacía, qué no se hacía, incluso pues las concepciones estéticas estaban por parte de la Iglesia Católica, es decir, del campo religioso. Bien, luego ese campo económico y ese campo político cada vez se van a ir fortaleciendo más, ¿cierto? Van a ir siendo cada vez más fuertes por ciertas situaciones y esto va a permitir entonces que, digamos, vayan generando cierta autonomía. Una de las características de los campos en Pierre Bourdieu es que cuando un campo empieza la génesis, es decir, el nacimiento de un campo, siempre nace de otro campo. Al ir naciendo, lo que va buscando es como generar una ruptura, una autonomía. Entonces, una característica de los campos en Pierre Bourdieu es que buscan autonomizarse. Y esa es una palabra importante en la obra de Pierre Bourdieu, la autonomía de los campos. Estos campos obviamente se van a ir separando, ¿bien? Dentro de los campos, bueno, a ver yo si por aquí tengo la definición de campo, no la tengo. Bueno, entonces, hay una definición de campo, me disculparán que no la dé exactamente en este momento, no sé por qué no la incluí, obviamente no la incluí aquí en mi presentación y obviamente no me la sé de memoria textual, pues, pero sí es lo que les estoy diciendo, ¿listo? Entonces, existen estos campos, dentro de estos campos hay unas fuerzas, esas fuerzas son los agentes, ¿cierto? Hay unos agentes. En Pierre Bourdieu se emplea la palabra agente. ¿Y qué significa un agente en Pierre Bourdieu? Un agente es un sujeto que se mueve, un agente no es un ente, un agente es alguien que tiene voluntad y que busca movilizarse dentro del campo, ¿bien? Hay unos agentes que también es importante dentro de la obra de Bourdieu, unos agentes que son dominantes y otros agentes que son dominados dentro de los campos. Es decir, que si estamos hablando del campo intelectual, dentro del campo intelectual hay agentes dominantes y hay agentes dominados. ¿Qué pasa? Los agentes dominados no son entes quietos y tranquilos, siempre van a estar buscando ser dominantes. Es decir, van a luchar por el capital simbólico del campo. ¿Ok? Bien. Entonces, primer concepto, campos, que es el más grande. Uno puede usar los conceptos de Bourdieu separados, o sea, solo usar campo, o solo usar, es que es difícil usarlo separado, o solo usar, por ejemplo, las formas de capital de las que habla Pierre Bourdieu, pero realmente la obra los conceptos y la teoría de Bourdieu es bien compacta. Entonces, a veces separarlos puede ser complejo. Bien, entonces tenemos primer concepto, gran concepto, abarcador, que realmente la teoría del campo. El campo. ¿Qué hay dentro de un campo? Dentro de un campo hay agentes, ya lo dije, son agentes, son seres que se mueven, son dentro de su propio campo. Bien, tenemos, ahora hay que dejar claro, un agente no solo participa de un campo, ¿cierto? Un sujeto puede participar de varios campos, pero siempre va a haber un campo que va a ser el campo más amplio para esos sujetos. Por ejemplo, en la academia, en mi caso, el campo en el que yo más me muevo es en el campo académico. Bien, entonces ese es mi campo principal, pero yo obviamente participo de otros campos, bien. Entonces no es que sea un sujeto solo ahí.
Bien, dentro de un campo los agentes pueden ocupar diferentes clases sociales, eso hay que dejarlo claro. El término de clase en Bourdieu no es relevante, ¿cierto? Su lugar, su estatus socioeconómico no es importante, hace parte pero no es fundamental, como se había sido visto por algunos sociólogos previamente. Entonces tenemos esos agentes. Esos agentes entonces también dentro del campo encontramos un concepto de Bourdieu muy usado pero muy complejo, que es el concepto de hábitus. Bien, perdón que por aquí, hábitus es un concepto complicado y en él me voy a detener un rato. Voy a enumerar todos los conceptos para luego detenerme. Listo, sobre todo en hábitus, que es el más complicado. Entonces tenemos campo, el más grande. Dentro del campo están los agentes. Hay una cosa que se llama hábitus, ahorita lo desarrollo. Están los capitales. Entonces Bourdieu no solo habla de un capital, el capital había sido entendido siempre como un capital económico. Bourdieu habla entonces de varios capitales. Tenemos el capital simbólico, que es el que le pertenece al campo, ¿cierto? Es un capital muy relacionado con el hábitus. Está el capital cultural, el capital social y el capital económico. Y todos esos capitales son fundamentales a la hora, y obviamente el hábitus son fundamentales para usted poder moverse y desplazarse dentro del campo. Si usted tiene bajitos estos capitales, su movimiento va a ser muy lento. Pero si usted tiene un buen capital cultural, un buen capital social, usted se puede desplazar. Igual, si usted tiene capital económico, tener capital, Bourdieu no lo va a negar, tener capital económico en una sociedad donde el campo económico es tan importante, hay que decirlo que en este momento, si lo miramos históricamente, el campo más importante o el campo de poder es el campo económico que se ha absorbido al campo político. ¿Bien? Y a todos los campos, al campo cultural, al campo, bueno, todos los campos. Bien, todos dependen del económico. Entonces, si usted tiene muy buen capital económico, es decir, si usted es rico, si usted es estrato 50, para usted va a ser más fácil moverse en cualquier campo al que usted llegue. Ahora, pero usted no tiene capital económico, usted es ahí, ¿qué le vamos a hacer? Pobre, clase media. Entonces, usted sí tiene otros capitales. Usted puede tener capital social, puede tener capital cultural, ¿bien? Esos capitales son muy, muy, muy importantes. Voy a explicar aquí los capitales porque voy a dejar de último hábitus, que es el chicharrón de 100 patas. Entonces, ¿qué es el capital cultural? El capital cultural es la educación, o sea, obviamente la familia de la cual usted viene. Si usted tiene una familia con muy buen capital cultural, es decir, sus papás lograron ir a la universidad, son profesionales, digamos que son profesores, que no nos permite decir que son una clase alta, es que no tienen mucho capital económico, pero son una clase media con muy buena educación, han leído mucho, logran viajar de vez en cuando, listo, tienen una red de amigos que también tienen un capital cultural importante y usted crece ahí, usted tiene un capital cultural que le va a servir a usted para el campo que sea que usted llegue, ¿bien? Ok, eso es capital cultural. Entonces está toda su historia familiar, sus amigos, ven, todas esas relaciones que usted tiene y que le sirven a usted para comprender el mundo y formarse una idea del mundo. Listo, la educación hace parte del capital cultural. Entonces una cosa es que usted solo tenga primaria, otra cosa es que usted tenga secundaria y otra cosa es que usted haya ido a la universidad y luego tenga un posgrado. Todo eso es capital cultural. Todo lo que usted lee, todo lo que usted escucha, la radio que escucha, todo hace parte de su capital cultural. Entre más cultura tenga usted, entonces usted más fácil se va a poder mover dentro de los campos X. Bien, campo social. Este campo social entonces también está relacionado con la herencia familiar. Entonces, si usted tiene una familia, ¿cierto? Con grandes contactos, ahí es donde usted dice, es mejor tener amigos que plata. Eso es capital social, señores. El capital social es, yo no tengo plata, pero tengo un amigo que es médico, pero tengo, entonces voy donde él y él me aconseja, me dice, tómate esta medicina, este tratamiento. No pagaste, no hubo capital económico, pero hubo capital social. Andando el abogado, mi amigo es abogado y te ayuda. Todo eso es capital social. Aplícase también para aquello que se llama la rosca. Si usted tiene rosca, eso se llama, en términos sociológicos, eso se llama capital social. Si usted tiene amigos muy bien ubicados en la alcaldía X de X pueblito del mundo y a usted lo ponen allá, señor, usted ha hecho uso de su capital social, rosca que llaman, ¿bien? Entonces, para que suene más bonito. Bien, ese es el capital social. Entonces, son las relaciones que usted teje y es sumamente importante. Es sumamente importante el capital social, el capital cultural.
La suma de todos estos capitales dentro de X campo le van a dar a usted capital simbólico. Entonces es el hecho de que usted sepa cómo funciona el campo, el hecho de que usted sepa, conozca los agentes importantes del campo, es decir, los dominados, el hecho de que usted sepa cómo se mueve económicamente el campo, ¿cierto? Ya les dije, depende del campo económico, pero algunos campos, por ejemplo el campo académico, tiene que buscar, ¿cierto?, una relación con el campo económico para poder recibir dinero. Bien, conocer todas esas formas del capital y conocer bien el campo le permite a usted tener capital simbólico, y el capital simbólico es individual a cada campo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo sé cómo es el capital simbólico académico, específicamente académico Universidad de Antioquia. Bien, si yo me muevo a otra universidad, mi capital simbólico me va a funcionar un poquito, pero no tanto, porque me he movido despacio. Pero más o menos sé cómo funciona la academia, de qué se trata, cómo son los juegos de poder, todo, de dónde se saca la platica, usted cómo hace para tener X, para tener Y. Bien. Si yo me desplazo de campo, es decir, yo me vuelvo una gran comerciante, una gran emprendedora y voy a comerciar con cucos o con cualquier cosa, yo ahí sí pailas, no tengo ni idea, es decir, no tengo capital simbólico, me toca aprenderlo, me toca empezar a aprenderlo. Ahí es donde digo entonces que eso va a estar muy relacionado con el hábitos. Todavía no entro a hábitos. Bien, entonces, dentro también, entonces tenemos dentro del campo, repito, hay agentes, hábitos, capitales, capital simbólico, capital cultural, capital social y capital económico. Hay otra cosa sumamente importante dentro del campo, las instituciones o formas de sociabilidad. Pierre Bourdieu nunca habla de instituciones, y lo sé y lo puedo decir con esa certeza porque lo he buscado y no lo encuentro. Y le he preguntado a mis amigos sociólogos y que trabajan a Bourdieu y me dicen no. He buscado artículos, no hay. Pero sí hay un concepto en Bourdieu, él usa la palabra, pero no la conceptualiza, pero sí conceptualiza una palabra que nos sirve y que yo la uso para definirlo, pero siempre dejo ese punto claro. Como estamos hablando del campo intelectual o de cualquier campo, dentro de un campo tienen que haber instituciones o sociabilidades, ¿cierto? Básicamente son instituciones. Bourdieu le llama así, instancias. Bien, él habla de varias instancias. Hay instancias, son tres, a ver si me acuerdo. Instancias de legitimación, o sea, que son las grandes. Lo voy a poner en el campo, ¿con qué se los ilustro? Lo voy a ilustrar con el campo intelectual. En el campo intelectual, entonces, tenemos intelectual y literario, que en Bourdieu están relacionados, no son separados. En el campo intelectual y literario hay unas instancias de legitimación que son, por ejemplo, las editoriales. ¿Listo? Las instituciones del campo intelectual son editoriales, periódicos o revistas. ¿Listo? Ahora podríamos incluir la academia, aunque no es tan relevante. Pero en el momento que estudia Bourdieu, por ejemplo, entonces tenemos editoriales, revistas, periódicos, tenemos también sociabilidades, por ejemplo, salones, cafés, clubs, entrarían dentro de esas instituciones. Bien, ahora, esas instituciones están divididas entre instancias de legitimación, es decir, usted es un postulante intelectual, usted acaba de entrar, usted está escribiendo por allá una novelita, se la publicaron en una editorial más o menos, usted va a querer que se la publiquen en una gran editorial, porque si usted llega a esa gran editorial o también en una revista súper reconocida, a usted le publican ahí o le hacen un comentario de su pequeña obra, usted acaba de ser legitimado. Es decir, a usted eso lo subió de estatus dentro del campo, ¿bien? Entonces, los agentes dominantes dentro del campo intelectual van a ser los que publican en las editoriales reconocidas, famosas y prestigiosas, no en las editoriales independientes, no en las editoriales X, sino en las grandes editoriales. Usted publica ahí, ¿bien? Es más, usted puede ser el director de esa revista o de esa editorial. Usted es un legítimo legitimador, ¿bien? Entonces, ahí tenemos esas instituciones que son instancias legítimas, las que reconoce todo el mundo como wow, las grandes editoriales, revistas o los grandes clubs, ¿listo?
están las que están en búsqueda de legitimación, o sea, las que están como postulantes a hacer instancias de legitimación, es decir, esas editoriales medias que son medio reconocidas, pero que todavía no llegan a ser dominantes, ¿cierto? Y hay otras instancias a las que no les gusta como mucho, como que no, yo no quiero ser de esa gran dominancia, sino que yo simplemente quiero ser una editorial independiente, chiquita, publicar autores emergentes, gente joven. Esas entonces no les interesa ser legítimas, pues, o reconocidas o ser dominantes. Bien, hay una cosa muy importante y aquí cito las reglas del arte de Pierre Bourdieu. En él van a encontrar, por ejemplo, que el campo intelectual, cuando él habla en las reglas del arte de la génesis del campo intelectual y literario en Francia, una de las razones por las cuales surge o emerge en Francia, porque es en Francia, no aplica a todo el mundo, no aplica a América Latina y a Colombia, tiene que ver con la industria cultural. Entonces, el campo se forma allá como con dos partes, ¿cierto? Es un campo, pero tiene dos vertientes. Uno que tiene que ver con la industria cultural, es decir, esa industria que es legítima, llena de editoriales refamosas y de grandes revistas, donde están los grandes escritores ya reconocidos y legítimos, ¿cierto? Y que está muy relacionada con el comercio del libro, con el comercio de la revista, es decir, está muy amarrada al campo económico. Y hay otra parte del campo intelectual, que es el campo del arte por el arte, que es un campo que apela a la ética y a la estética más que al consumo de la obra de arte como un bien burgués. O sea, entonces ahí el campo está dividido entre el consumo industrial del arte y un arte por el arte, que es el que se dedica a explicarse, a pensarse el arte, y ahí aparece, por ejemplo, lo que va a hacer todo el parnasianismo, van a aparecer autores como Baudelaire, van a aparecer autores que los estudia Bourdieu además, va a aparecer Flaubert, va a aparecer el señor Solá, ¿cierto? Aparecen estos sujetos que van a ser muy importantes dentro de esta idea alternativa del arte. Entonces, ese campo es un campo que desde que nace es un campo que está dividido en sí. Bien, y en esa participan entonces, como les decía, esas instituciones. Hay otros tres conceptos muy importantes dentro de la obra de Bourdieu, que es la doxa, la heterodoxia y la ortodoxia. No son los más usados, pero son importantes. Bien, entonces, ¿qué es la doxa? La doxa son como las preposiciones eh, mm, que, que tienen los sujetos del campo, ¿cierto? Y que dan por dadas, que dan por hechas, que son una verdad. Es decir, aquí hay un componente, podríamos decirlo en términos de management ideológico, es decir, algo que ya se había dicho hace tiempo y que la gente cree, o sea, que es como por tradición, cree que así es, o sea, que el mundo funciona así, o sea, no hay un cuestionamiento sobre ellos. Eso sería la doxa. La doxa entonces tiene una ortodoxia. La ortodoxia entonces espere, por aquí yo pasteleo, ay, yo creo que no lo puse acá. La ortodoxia es entonces cuando al campo llegan, hay un grupo. Los campos no son quietos, eso esa es una visión también muy física de la sociología y de la sociedad. Entonces los campos se están convulsionando constantemente. Miren que les estoy diciendo que los agentes se mueven, no es una manada de huevones ahí quietos, sino que están moviendo y ellos están peleando constantemente. Es un campo de fuerza y de lucha entre los agentes por el capital simbólico, por dominar el capital simbólico. Eso quiere decir que dentro de un campo como el campo intelectual constantemente se mueven. Lo voy a ilustrar, vanguardias. Por ahí hay un videito que yo puse de vanguardias. Una vanguardia siempre va a seguir a otra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el arte no se queda quieto, el arte antes era un tanto más estético, una escuela y un movimiento y una técnica podía durar durante largo tiempo, algunos años, incluso décadas, pero ustedes miran lo que es el siglo XX y el siglo XX tiene un movimiento impresionante dentro del arte, entonces usted cada 10 años, incluso menos, puede encontrar que emerge una nueva escuela y una nueva interpretación de la ética y de la estética, entonces se mueve constantemente. Ahí entonces usted encuentra la ortodoxia y la heterodoxia.
La ortodoxia, como lo hablaba también ahorita en Mannheim, la ortodoxia tiene que ver con las ideologías o con los pensamientos, con las representaciones, en términos de Bourdieu, con el hábitus que ha logrado ponerse, es decir, del grupo dominante. Bien, esa es la ortodoxia. Así se hace el arte. En otro campo, como el científico, así se hace la ciencia, esta es la forma, así se escribe, eso es ortodoxia. Pero como el campo siempre está en constante lucha, ¿cierto? Se están moviendo los agentes peleando por el capital simbólico, entonces van a emerger lo que en términos de Mannheim podríamos llamar las utopías, o en términos de Gramsci, las contrahegemonías, y se van a empezar a mover ahí, van a decir, no señor, yo tengo otra propuesta, mi propuesta sobre el arte es X, mi propuesta es sobre la ciencia es esta otra. Bien, y empiezan a luchar. Para poder tener fuerza, ellos se van a tener que asociar entre ellos. Entonces los intelectuales se tienen que asociar. Hey, vamos a hacer, vuelvo a las vanguardias, vamos a hacer el manifiesto tal de la vanguardia X, porque nosotros somos parceros, tenemos una idea similar de lo que es la ética y la estética del arte, entonces vamos a hacer un manifiesto. El manifiesto es una racionalización del arte, ¿bien? Eso es hábitus, eso es hábitus. Entonces lo van a llevar y ellos van a buscar que muchos agentes se acoplen a su heterodoxia. Toda heterodoxia, o bueno, toda no, toda ortodoxia fue en algún momento una heterodoxia, ¿bien? Eso hay que dejarlo claro. Cuando la ortodoxia deja de ser ortodoxia y se convierte en dominante, se convierte en una heterodoxia. Y ese es el movimiento dialéctico, también podríamos decirlo, dentro de los campos. Bueno, ahí voy, ténganse, hábitus. Duro. Bien, Bourdieu analiza las condiciones de posibilidad de las prácticas, no del estudio de las prácticas en sí, ¿listo? Sino de las condiciones de posibilidad, cómo se da una práctica, como la práctica intelectual, por ejemplo. Bueno, hábitus aparecen por Bourdieu de diferentes maneras. Es un concepto, les voy a leer el concepto primero y luego lo voy a desglosar. Ojo, lo voy a poner, se los voy a poner en una diapositiva. Cito a Bourdieu, está en el sentido práctico, esta definición, página 86. Los acontecimientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen hábitus. Ahí va. Ténganse. Sistema de disposiciones duraderas y transferibles. Fácil. Hasta ahí. Aquí se jode. Estructuras estructuradas, predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes. Ya no entendimos nada. Repito. Estructuras. ¿Qué es un hábitus? Estructuras estructuradas, predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes. Es decir, aquí lo va a poner fácil él, pero no. Como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin, sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos. Objetivamente reguladas y regulares, sin ser el producto de la obediencia a reglas y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un director de orquesta. No me preocupe que lo voy a explicar. Bueno, me devuelvo. Quería que vieran el concepto antes de decir todo esto. Es muy enredado, pero yo lo defino, es una estructura estructurante. Piénselo y verá que sí le da. Como disposición y esquema se usa. ¿Listo? ¿Cómo se usa entonces o cómo aparece en Pierre Bourdieu? Entonces el hábitus aparece primero como una disposición y esquema. Primero, una percepción, ¿cierto? Entonces, espérame un momentico. Es una percepción. 2. Dice que este sea una serie de estructuras cronológicamente ordenadas en la que una estructura de un determinado orden especifica las estructuras del orden anterior, del orden inferior, es decir, genéticamente anterior, y estructura las estructuras de orden superior. Entonces se reestructura constantemente, como la familia, como la escuela. Segundo, también se usa como disposición estratégica,
juegos de mercado, los campos del mercado, bien. Tercero, como un sentido del juego, hay reglas escritas y no escritas. La condición esencial para acceder al juego es el poder. Está desigualmente distribuido y depende del capital que se posee. Ahorita les hablaba de esto. El capital es poder y determina las jugadas posibles. Cuarto, como una estructuración genética, desde las primeras experiencias familiares hasta las más tardías, a lo largo del tiempo vital de una gente. Bien. El hábitus entonces es el resultado, ojo, esto es importante, el hábitus es el resultado de la interiorización de la exterioridad. Interiorización de lo que hay afuera. Yo nazco, veo, interiorizo lo que hay afuera, lo interiorizo, ¿bien? Materializaciones institucionales de un sistema de hábitos afectadas en fases precedentes del proceso histórico-social. Bien, en español. Debería decirlo en NEA, pero es que no hay posibilidad de decirlo en NEA, entonces lo voy a decir solo en español. Lo voy a leer, pues ahí me perdonan. Es un conjunto de principios de percepción. El hábitus, ¿qué es? Un conjunto de principios de percepción, valoración y de actuación del mundo, debidos a la inculcación del aprendizaje. Por eso la educación es tan importante en las obras de Bourdieu, de la inculcación. Inculcar es tragarse, es lo que le enseñan a uno. Inculcación generada por el origen y las trayectorias sociales. Estos principios generan tanto disposiciones como hábitos característicos de dichas posiciones, sincrónicas y diacrónicas, y en el espacio social, que hacen que personas cercanas en tal espacio perciban, sientan y actúen de forma parecida ante las mismas situaciones, y cada uno de ellos de forma coherente en distintas situaciones. En cierta manera podemos entenderlo como un genotipo propio de la posición en el espacio social, siendo el fenotipo los hábitos y las prácticas observadas. Además, el hábitus es sistemático en sentido estructuralista. Es decir, solo se puede entender su sentido si se relacionan entre sí los distintos hábitos y predisposiciones para la acción de una misma persona o los hábitos entre distintas personas. Bien. Lo desgloso. ¿Cómo así que condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia? Las condiciones sociales, los recursos económicos y culturales de los que se dispone, junto con la experiencia vital, las relaciones con las instituciones y con otras personas llevan a patrones de comportamiento. En ese sentido, su proceso de inculcación equivale a la socialización, pero Bourdieu se centra en los aspectos macro y sus investigaciones sobre la cuestión se dirigen más hacia la socialización secundaria, como la que proponen las instituciones educativas, que a las que da, por ejemplo, la socialización primaria, como viene a ser la familia. Bien, voy a parar aquí y seguiré entonces en la segunda parte con hábitos, para que no sea el video tan largo y también sea un poco más fácil de subirlo pues también. Sigan en el siguiente video. Nos vemos ahorita.